Corría a inicios del 2012. Mientras tanto, desde las sombras, se estaba haciendo algo muy grande. Pues, sin previo aviso, miles de bancos a lo largo de todo el mundo empezaron a notar irregularidades en sus transacciones. Fondos desaparecidos sin razón evidente y pérdidas millonarias inexplicables. Lo más preocupante es que dichas transacciones no habían levantado ninguna alerta de seguridad o habían dejado rastro alguno, pues parecía que las propias víctimas aprobaban pagos a cargos que no existían. Toda esta situación era muy extraña y alarmante, pues se descubrió que dichas pérdidas tenían ya un tiempo llevándose a cabo, indetectables por los sistemas de seguridad. Ni los empleados bancarios ni las agencias de ciberseguridad sabían lo que estaba pasando. Tras ver todo el alboroto que se estaba creando, los bancos informaron a las autoridades para que se hicieran cargo y dieran con los responsables, pero ellos no sabían quién o quiénes estaban detrás de dichos robos. En un principio, se sospechaba que era un grupo complejo de hackers, pues tanto caos en tantos lugares diferentes hacía verlo como la opción más lógica. Lo que nadie sabía en ese momento es que todo esto era culpa del Smiling Hacker, uno de los cibercriminales más enigmáticos de los últimos tiempos, pues muchos lo habían apodado como el Robin Hood moderno, que tal cual como en los cuentos, le robaba a los más ricos para dárselo a los pobres. El Smiling Hacker fue por mucho tiempo una figura muy misteriosa en los tablones más oscuros del internet, y estuvo en la lista de los 10 hackers más buscados del mundo por el FBI y la Interpol. Y no era para menos, pues los estragos económicos del cual él era responsable no tenían ningún precedente. Sus técnicas y métodos parecían ser irrastreables y refinados, hasta más no poder, con una atención al cuidado sin igual. Pero a todo esto, ¿quién es el Smiling Hacker? Pues todo se remonta a la región norte de Argelia, más concretamente en la ciudad de Tizi Ouzou. Su nombre proviene del Cabillo, que significa el puerto de las retamas, siendo las retamas un tipo de arbusto con flores. Allí, en el año de 1988, nacería el que hoy conocemos como el Smiling Hacker. Con miedo a equivocarme en la pronunciación, su nombre es Hamza Bendelash, siendo este parte de una familia de clase media. Desde siempre, él ha sido muy apegado a su familia y a su país. Hamza, desde muy temprana edad, era un chico inquieto que a menudo rompía sus juguetes con el propósito de ver cómo estaban hechos por dentro. Pero fue hasta el momento en el que su familia consiguió su primera computadora que todo cambió, pues Hamza se pasaba horas en ella, a pesar del pobre servicio de internet que su país podía proveer. Académicamente, Hamza se le consideraba como un prodigio, pues este era capaz de hablar hasta 4 idiomas diferentes, siendo estos el árabe, el francés, el inglés y una última lengua que fue un punto crítico en su historia. Ya en su adolescencia, Hamza era capaz de programar código y algunos programas, siendo una práctica normal para él. Solía ver la arquitectura interna de las páginas web, ya saben, aquel código oculto que los programadores no tienen la intención de que veas. O también solía craquear diversos tipos de software. En los cibercafés locales ya era conocido como un prodigio cibernético. Ya una vez en la universidad, a Hamza no le importaba mucho crear amigos, pues sus prioridades se encontraban más en los foros de internet que en ningún otro lugar. Este tipo de perfil ya lo conocemos. No es raro encontrar ese tipo de comportamientos en personas a las que nosotros mismos solemos llamar como genios. A medida que la tecnología de los 2000 avanzaba, también lo hacía la información en los foros más oscuros de la internet, donde Hamza pasaba gran parte de su tiempo. En dichos foros se compartía todo tipo de información, estructura de botnets, vulnerabilidades del día cero o paquetes con exploits. Era el tipo de información que circulaba y a lo que Hamza se había acostumbrado. Para él, todo esto era oro puro, información sumamente valiosa, y poco a poco pasó de ser meramente un observador a formar parte de estas discusiones, con el seudónimo de BX1. Fue a partir de aquí que sus habilidades pegaron un gran salto, y empezó a diseñar sus primeros scripts de phishing. Para los que no sepan, el phishing es una técnica muy común que consiste en suplantar la identidad de alguna persona, empresa o realmente lo que sea, con el fin de que instales algún malware en tu computadora para poder robar tu información. Dicho esto, los scripts de Hamza mimetizaban correos bancarios con alertas de actividad sospechosa, donde se le pedía a sus víctimas ingresar la contraseña. Es importante mencionar que Hamza no atacaba a víctimas al azar, sino que se enfocaba en gente con alto valor adquisitivo, como lo podían ser personas con altos cargos o empresarios. Hamza podía pasar hasta semanas analizando y observando el comportamiento de su objetivo. De esta manera, en sus inicios, lograba robar unos cuantos cientos de dólares de cada cuenta bancaria,
Si bien conseguía cantidades nada despreciables de dinero, no le terminaba de satisfacer del todo. Hamza al final del día era una persona ambiciosa y perfeccionista. Con el paso del tiempo, Hamza se convirtió en un miembro bastante influyente dentro de estos foros, pues este solía aportar información valiosa, respondía a dudas de la gente, corregía y aportaba su propio código, increíblemente preciso y letal. La gente dentro de estos foros respetaba la forma de trabajar de Hamza, ya que para él, hackear no se basaba simplemente en un juego de fuerza bruta. Hamza veía este mundo del hacking como un juego de ajedrez, intentando anticipar siempre el siguiente movimiento de su rival, o en este caso, de sus víctimas. Lo que diferenciaba a Hamza del resto de hackers no era meramente sus habilidades y conocimiento, sino su forma de ver al mundo y la visión que tenía de este. En el año 2007, la comunidad de hackers alrededor del mundo había descubierto una herramienta muy poderosa, un malware que les permitía robar con más facilidad, cuyo nombre era Zeus. Zeus es un potente troyano dirigido a las computadoras de los bancos. Este recopilaba claves, robaba credenciales y era capaz de hacer transacciones. La comunidad no tardó en darse cuenta de lo valioso que era esta herramienta y se empezó a popularizar, obteniendo lo que podríamos comparar con un monopolio en el mundo del hacking. Conociendo la naturaleza de Hamza, cuando se percató de la existencia de Zeus, se encargó de comprarlo lo más rápido posible, pues él sentía cierta admiración por Zeus, gracias a su complejidad y efectividad a la hora de hacer su labor principal. Por lo mismo, analizó e inspeccionó la forma en la que este malware trabajaba. Se dio a la tarea de entender cada línea de código, comprendiendo a la perfección sus fortalezas y, lo más importante, sus debilidades. Pues al final del día, Zeus no era un software perfecto. En la opinión de Hamza, había muchos puntos a mejorar, pues el programa dependía demasiado de la participación de la víctima, entrar en el momento justo y escribir la contraseña en el momento justo. A Hamza no le gustaba todo esto, pues él prefería algo más automático, más indetectable, pues con el paso del tiempo, muchos antivirus comenzaron a detectar el uso de Zeus. Por esta razón, Hamza decidió crear su propio malware, con todas las correcciones y mejoras propuestas para Zeus, aunque este seguiría basándose en gran parte en él. Era como un sucesor espiritual, pero mejor. Hamza sabía que crear un programa como él se lo imaginaba no iba a ser tarea fácil. Fue aquí cuando él decidió aprender su último idioma, el ruso. Por si no lo saben, la comunidad de hackers en Rusia es conocida y aclamada. Allí se guarda información de todo tipo muy delicada y útil, sobre todo si lo que quieres es hackear. Pero hay un problema. Mayormente toda esta información está resguardada gracias a la barrera del idioma, y no meramente porque el ruso sea un idioma difícil, ya que no se trataba únicamente de hablar ruso y ya. La comunidad se basaba en jergas y nacionalismos propios del país para detectar y bloquear a usuarios extranjeros. Es por ello que Hamza debería aprender este idioma con una maestría absoluta. Una vez fue capaz de hacerse pasar por un ruso, Hamza tuvo acceso a estos foros. Sabía que su siguiente paso era conseguir ayuda, pues crear código es una tarea bastante difícil, y más para lo que él quería hacer. Aquí fue donde a través de estos mismos foros criminales conocería a quien sería su cómplice, Alexander Andreevich Panin. Este compartiría muchas similitudes con Hamza en cuanto a conocimientos y su manera de ver el mundo, pues Panin vivía en un modesto apartamento de Moscú. Pronto se pusieron a trabajar en lo que se convertiría en el malware más letal del momento, lo que hoy conocemos como SpyEye. Estudiaron los antivirus más recientes del momento, analizaron y replicaron programas como Norton, McAfee o Bitdefender para crear un laboratorio y así convertir a SpyEye en un troyano prácticamente indetectable. Ya para el año 2009 lo terminaron y lo lanzaron a la internet, y este era básicamente mejor en todo aspecto a Zeus, que había pasado a ser su competencia. Este se distribuyó en el foro denominado como Dark Code, foro exclusivamente ruso, y su popularidad no tardó en crecer como la espuma, ya que se trataba de un programa espectacular. Entre el 2009 y el 2011, SpyEye fue el malware más importante para los ciberdelincuentes, y se utilizó para infectar a más de 60 millones de computadoras a lo largo del mundo, lo que causó cerca de $1.000 millones en daños financieros a personas y instituciones.
creando lo que se le conoce en el mundo de la ciberseguridad como un botnet, que es básicamente una red de dispositivos infectados que están bajo el control de un ciberdelincuente y se utiliza para lanzar ataques a gran escala, sin el conocimiento de los propietarios. Con el éxito cosechado, la vida de Hamza y Panin había dado un giro por completo, pues básicamente el dinero ya no era una preocupación. Vuelos de primera clase, propiedades costosas, ropa y visitas a las tiendas más caras posibles. Y mientras disfrutaban de su éxito, Hamza estaba cosechando la semilla de su rumor más grande, pues este compartía y comentaba en los foros que una gran parte de su dinero robado era donado a fundaciones africanas y palestinas. Y poco a poco la gente comenzó a cambiar la forma de ver a Hamza, pues ya no era un simple delincuente sin más, sino que se había convertido en un activista que robaba a los más ricos, refiriéndose a esto a las grandes corporaciones bancarias, para dárselo a los más pobres y necesitados. El pueblo lo veía como una prueba de rebelión ante el injusto sistema, describiéndolo como el Robin Hood de la nueva era, siendo un símbolo de esperanza para el pueblo y para muchos otros hackers que tomaron las acciones de Hamza como un ejemplo. Todo parecía perfecto y Hamza se había convertido en un héroe. Pero recordemos que el FBI y la Interpol ya estaba en busca de Hamza y Panin, por lo que su victoria no sería eterna. Pues un domingo 7 de enero del 2013, mientras él se encontraba viajando con su familia, Hamza fue interceptado y arrestado por la policía tailandesa a la edad de 27 años, mientras hacía escala en Bangkok, en una operación orquestada por el FBI que duró prácticamente 3 años. Pero por muy raro que parezca, Hamza no se resistiría al arresto. Se despidió de su esposa y su hija, mientras que ellas continuaron con su viaje a Egipto sin él. Y aquí viene lo más curioso del asunto, y es que a Hamza se le había despreocupado. Bueno, tal vez me quedo un poco corto con despreocupado. Literalmente pintaba una sonrisa en su rostro bastante genuina. Sonrisa que no duró poco, ya que todas las fotos que se tomaron a partir de ese momento por la prensa y la policía retrataban lo mismo, a Hamza sonriendo sin igual, lo cual levantó una serie de dudas en la gente. ¿Por qué estaba tan contento? Muchos de sus defensores argumentan que esta sonrisa es a causa de que, a pesar de haber sido capturado, había hecho el bien y había ayudado a los más necesitados. Por ende, se sentía satisfecho. Esta narrativa sin duda estuvo a su favor, ya que protestas comenzaron y miles de personas estuvieron a favor de la liberación de Hamza, ya que el pueblo lo veía como un héroe. Pero, ¿era verdad que Hamza era un héroe? ¿O había algo más? Pues cuando la policía tailandesa lo interrogó, se le preguntó que qué había hecho con el dinero que robó. Y este dijo que lo gastó en viajar y en una vida lujosa, dicho por el jefe de policía de inmigración, pero sin mencionar nada acerca de las donaciones a causas benéficas, lo cual generaba dudas. En ese momento, el FBI buscó su extradición lo más rápido posible a los Estados Unidos para poder sentenciarlo ante un juez, acusado de 23 cargos que incluían cargos relacionados con fraude electrónico, bancario e informático. Y a pesar de todo, él sería extraditado en mayo del 2013 a Estados Unidos. Fue juzgado en Atlanta, donde se declaró culpable el 25 de junio del 2015. Se enfrentaba a una pena de 15 años de prisión, que se redujo, y una multa de 14 millones de dólares. Sin embargo, en documentos del juicio no se mencionó ninguna donación o causa benéfica, lo que hace que la afirmación de la caridad sea cuestionada y no se conozca con certeza la verdad, ya que en busca de estas pruebas de supuestas donaciones no se encontró nada, volviéndose casi imposible de verificar. Aún así, mucha gente cree que Hamza sí realizó estas donaciones por medio de otros medios más desconocidos. Por su parte, 6 meses después, su cómplice Panin también sería arrestado, 1 de julio del 2013, en el aeropuerto internacional de Hartsfield-Jackson en Atlanta, y se declaró culpable en enero del 2014 ante el tribunal, condenado a 9 años de prisión por delito de conspiración. Sin embargo, en el 2020 hubo una polémica relacionada con Hamza, pues distintos medios y posts en redes sociales afirmaban que había sido sentenciado a muerte por sus crímenes y había sido ejecutado en público. La noticia coló en las personas, pues a la persona que se veía en las fotos compartía bastante similitud con Hamza, además de su sonrisa característica. Aunque al final resultó ser una noticia falsa hecha por medios de poca monta o gente que no verificaba las noticias, por unos cuantos likes. Tras el revuelo que se estaba alzando por esta noticia, los Estados Unidos tuvo que salir a declarar y decir que no, los delitos cibernéticos no tenían condenas de pena de muerte. Y así es como terminó esta historia. Si Hamza fue un héroe o no,
es imposible de saber, pues nunca se recabaron las pruebas suficientes para verificar su veracidad. Tras años en prisión, Hamza fue puesto en libertad y devuelto a Argelia. En su llegada, Hamza compartió una foto en su Instagram con la canción de Argelia mi amor, y poniendo fin a esta historia. Y dime, ¿qué te pareció la historia de este hacker? ¿Crees que sus donaciones al final fueron reales? ¿O crees que simplemente fue todo un teatro hecho para ganar la aceptación de la gente? No olvides comentarlo y suscribirte para traerte más historias igual de interesantes que esta. No, pero en serio, suscríbete. Te ha hablado Robster y eso ha sido todo. Chao.